Hermanos, quería en esta oportunidad hablarles vamos a seguir hablando acerca de la iglesia, ya lo hemos hecho varios domingos atrás, hoy voy a hacer un paréntesis, pero quería hablarles acerca de ese Dios viviente que tanto nos ama y tanto bien nos hace. Y hay varios lugares en la palabra de Dios donde se habla acerca de Dios como un Dios viviente, un Dios vivo, que no está muerto, que actúa, que nos hace bien, que nos busca, que nos cuida. Y para eso vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 14. Vamos a leer tres versículos, donde precisamente menciona esto en torno a lo que es la iglesia de Jesucristo. Así que pónganse de pie los molestos un momentito más. Vamos a la palabra de Dios. El que no tiene Biblia, que tiene su Biblia a mano, lo puede leer en la pantalla. Y 1 de Timoteo 3:14, la carta que Pablo escribe a su discípulo, él era pastor de Éfeso, Timoteo, le dice lo siguiente: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Si me retraso, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Ese es nuestro maravilloso Cristo Jesús. Habla de Él. Este misterio fue descubierto. Un misterio en la Biblia es algo que está oculto, que solamente se manifiesta por la intervención divina, la intervención de Dios. No es que es algo oculto, algo secreto, algo tenebroso, no. Es un misterio, es algo que Dios tiene ahí pendiente para que en el tiempo justo sea revelado. Y en el tiempo justo reveló a la persona de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Y ahí Él lo describe en el versículo 16. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe, o sea, ¿sobre quién está depositada nuestra fe? Sobre Jesucristo, que se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria por nuestro Padre Celestial. Y Él ahora está sentado a la diestra de nuestro Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Yo, como les decía, quería un poquito hablar acerca de este Dios viviente maravilloso que tenemos ahí. Se acaba de mencionar ese Dios viviente que es el Dios que se hace presente en la iglesia. Cuando nosotros venimos y nos reunimos en este lugar, sabemos que este lugar es un edificio que utilizamos y le damos gracias a Dios por tenerlo para reunirnos tranquilos y poder ahí manifestar nuestro amor, nuestra devoción y escuchar acerca de Dios. Y Él se hace presente, Él está acá en este lugar. Y es Él quien nos va a hablar y nos va a explicar lo que preparó a través mío para esta hora. Nuestro Dios es un Dios viviente, no se trata de un Dios muerto, no se trata de una imagen o un ídolo que un hombre haya edificado. Es un Dios que verdaderamente vive y está muy interesado en nuestro comportamiento, nuestros hábitos, nuestra calidad de vida, nuestras decisiones, porque Él vive. Y Él tiene la capacidad de trabajar sobre nuestras vidas y hacer en cada uno de nosotros todo lo que viene haciendo. Dios llama a las personas a su iglesia, porque la iglesia es suya, es de Él. Los llama para que se unan en una asamblea
en una reunión como esta. Somos su grupo de personas, somos su pueblo y depende de cada uno de nosotros si queremos ir y asistir a la iglesia o no. Pero la realidad es que este es un lugar especial donde Dios se manifiesta y manifiesta su voluntad a cada uno de nosotros. Importantísimo estar presente en la casa de Dios, porque se crea un ámbito espiritual propicio para que Dios nos pueda hablar y nos pueda consolar y pueda hacer todo lo que Él quiere con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces le hemos insistido a la gente que cree en Dios, que acepten a Jesucristo como su Dios? Y muchas veces hay personas que ponen objeciones, diferentes pretextos, diferentes prejuicios, temores que se tienen acerca de la iglesia y la relación con Dios. Nos esmeramos para que conozcan a nuestro Dios y piensan que lo queremos meter en una religión, los queremos meter en un lugar o una religión donde se les va a prohibir la diversión. Pasa mucho esto. A veces es algo sobre lo cual nosotros estamos fallando. Si transmitimos a un Dios con quien no somos obedientes o en quien no creemos completamente en toda su palabra, el Espíritu Santo llega a estar apagado en nuestro corazón. Ahí nosotros no estamos transmitiendo como corresponde a ese Dios tan vivo que nosotros todos conocemos. En una ocasión, uno de los discípulos de Jesús, Pedro, le responde a Jesús una pregunta que Jesús le hace. En Mateo 16:15, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hace Jesús esta pregunta. Y respondió Simón Pedro, le responde a Jesús y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía lo que estaba diciendo, no era esta una frase solamente por decir. Pedro era un hombre judío, era un hombre que conocía las maravillas que Dios había hecho, y bajo la unción del Espíritu Santo hay una revelación del Espíritu Santo sobre su vida, y él declara una verdad extraordinaria. Ese misterio que hablábamos recién en el versículo que estamos diciendo, él lo interpreta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él estaba respondiendo y estaba seguro a algo que el Espíritu Santo le había revelado, pero también por la vida como judío, que él conocía que su pueblo había vivido. Él sabía que Dios era un Dios que hace maravillas, un Dios que llevó a su pueblo de victoria en victoria, un Dios que, como cantamos hace un ratito, cumple promesas. Él tenía ese conocimiento de las cosas de Dios y declara algo que realmente es sorprendente: tener un Dios viviente y tener a su Hijo frente a ellos en ese momento y a nosotros también. Es algo extraordinario, es algo que no podemos dejar de lado, es algo que no podemos ignorar. Un Dios viviente como el nuestro se esmera por atendernos, por cuidarnos, por protegernos. Cuando hay confusión, de sacarnos de la confusión. Cuando hay desorden, sacarnos de ese desorden. Porque Él es un Dios viviente que quiere nuestro bien. Y ahora me quiero remitir a la orden que Dios le dio a Moisés en una oportunidad. Ustedes saben que cuando Dios llama a Moisés, el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba bajo una condición de opresión, de esclavitud de los egipcios. Los egipcios estaban oprimiendo a los judíos, estaban ahí esclavizados trabajando para los judíos. Y los judíos le clamaban y oraban a Dios para que los saque de esa situación. Entonces Dios tiene un encuentro con Moisés
Y esta es la orden que Jesús le da a Moisés en Éxodo 3:9. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, le dice a Moisés, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Fíjense que acá Dios no le dice, voy a enviarte a faraón para ver si podemos sacar de Egipto a los israelitas. Dice para que los saques. Es una determinación que Dios se había hecho, este era el plan de Dios y ese plan se iba a cumplir tal cual Dios lo había planificado. Y dice algo más, los voy a sacar de Egipto porque son mi pueblo. Y todos y cada uno de los que estamos en este lugar tenemos pertenencia con nuestro Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro Padre. En este diálogo que de este Dios viviente tiene con Moisés, le dice, he escuchado el clamor, he escuchado los gritos desesperados de mi pueblo que está en esclavitud, he oído su lamento, he visto su dolor. Vení ahora, Moisés, alistate rápidamente. Y seguramente Moisés se habrá preguntado, ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué tengo que salir ahora? Y Dios acá le está dando a entender porque no hay tiempo que perder. Cuando alguien necesita el auxilio de Dios, Dios se lo da en el tiempo oportuno. No se va a demorar. Y va a venir a sacarnos adelante. Hermanos, si el Dios viviente que tenemos está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, si tenés duda de estos, quítatela, porque el Dios viviente que tenemos está dispuesto a escuchar tus oraciones y las mías. Está dispuesto a aliviar nuestro dolor, está dispuesto a sacarnos de nuestras frustraciones. Él quiere sacarte adelante, sacarnos de una manera victoriosa, como lo hizo con el pueblo de Israel. En tiempos de crisis debemos sumar la fe de David y proclamar y creer firmemente un salmo maravilloso que David, que fue un hombre puesto a prueba muchas veces, declara lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué representa la vara? Por ahí para el hombre de esa época era mucho más fácil entenderlo, pero esa vara simboliza la presencia y el apoyo de Dios en momentos difíciles. El cayado representa la presencia y el apoyo de Dios en momentos difíciles, y la vara, la dirección y el cuidado de Dios en nuestras vidas. Vayan siguiéndome en esto. La gente de Dios debe confiar plenamente en su palabra, en la palabra de Dios, porque es verdadera. Él es un Dios viviente y su palabra es verdadera. Y Él siempre actúa de acuerdo a su palabra. Cada situación que enfrentamos, buena o difícil, es una oportunidad para confiar en Dios en lugar de nuestras propias inclinaciones, nuestras propias ideas o nuestros propios deseos. Debemos confiar en su palabra. Saben que la fe involucra un elemento de riesgo, porque a veces tenemos que poner fe en cosas que de alguna manera desconocemos o no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero teniendo fe, actuando en fe, sabemos que lo que hagamos va a rendir y nos va a traer maravillosos beneficios, porque actuamos con fe para con nuestro Dios. Confía en el cuidado pastoral de Jesucristo.
Él te sostendrá y te protegerá, además restaurará tu vida y la mía. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones como lo hizo con este pueblo que tanto clamaba. En una oportunidad, refiriéndose a Lázaro, ¿se acuerdan de la historia de Lázaro? Aquellos que lo leyeron. María, la hermana de Lázaro, envió seguramente a algún vecino para que vaya y le diga a Jesucristo lo siguiente. A Jesús le dice este vecino en nombre de María: aquel a quien tú amas está enfermo. ¿Qué le dijo? Aquel a quien tú amas está enfermo. Esto quiere decir que las personas a quienes Jesús ama, en algún momento podemos estar enfermos. En algún momento podemos tener dificultades. Las personas a quienes Jesús ama, a veces podemos perder nuestros empleos. A veces podemos hacer un examen y hacerlo mal, responderlo mal. A veces vivimos momentos dolorosos, aquellos a quienes Jesús ama. Hay momentos de confusión, momentos de frustración y enojo, y aún así Jesucristo nos ama. Pero estas son situaciones que podemos vivir. Y no podemos pensar que porque estamos pasando por ese momento de dificultad, Jesucristo dejó de amarnos. Para nada es así. Para nada es así. Jesús amaba a Lázaro. Cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, por lo general, él se hospedaba en la ciudad de Betania. La ciudad de Lázaro, Marta y María, ellos eran hermanos, y se hospedaba con ellos. Betania estaba situado a 3 kilómetros de Jerusalén, donde Jesucristo estaba. Así que en menos de 45 minutos, cuando él escuchó que Lázaro estaba enfermo, podía haber ido. En menos de 45 minutos llegar a Betania y estar a los pies de la cama donde Lázaro estaba postrado enfermo. Pero resulta que no solo estaba enfermo, sino que también murió a raíz de esa enfermedad. Muchos piensan que la muerte acaba todo, que después de la muerte no hay nada. Pero nosotros, hombres y mujeres de Dios, sabemos, porque hemos visto a nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, y hoy vive para la honra y la gloria de nuestro Dios y para nuestro beneficio. La muerte no acaba todo. Jesús no se demoró porque no amaba a Lázaro o porque no le interesaba a su amigo Lázaro. Escuchó el clamor de las hermanas y no ignoró su pedido. Lo escuchó. Jesús se demoró porque lo que las hermanas de Lázaro querían era poco. Jesús tenía otros planes. Seguramente se demoró porque estaba preparando algo mucho más grande que los que estas dos hermanas esperaban de su hermano. Y como Dios tenía y tiene propósitos eternos, no hizo nada de lo que Lázaro y sus hermanas esperaban. Atiendan esto. Jesús postergó un milagro de sanidad por un milagro de resurrección, para que fuera evidente a todos el poder incomparable que tiene Dios. A raíz de esta resurrección, Jesús sabía que iba a morir, pero a raíz de esta resurrección, también sabía que había un propósito que iba más allá de la enfermedad. Porque esta resurrección trajo gloria a Dios. Esta resurrección demostró del poder que tiene Jesucristo para sanar. Esta resurrección afianzó la fe de los discípulos que estaban alrededor de Jesucristo, y también que algunos discípulos que escucharon y no creían, creyeron que Jesucristo era el Salvador. Por eso Jesucristo se demoró en llegar a donde estaba Lázaro. Y esperó 4 días para que nadie dude
de que Lázaro estaba realmente muerto, porque algunos pensaban y decían que estaba dormido y por eso se levantó. Literalmente el cuerpo de Lázaro estaba en proceso de putrefacción porque había muerto y Jesucristo en su poder lo resucitó. Dios muestra en momentos de dolor su gloria cuando nos afianzamos en su fe. Romanos 8:28 dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Es así? ¿Creemos esto? Todas las cosas involucran cosas lindas y llevaderas y cosas feas, difíciles, traumáticas que podemos llegar a vivir. Y la palabra de Dios dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios tiene el control, como cantábamos hoy. Y Él es el que dispone todas las cosas. Y todas las cosas nos ayudarán bien si logramos amar verdaderamente a nuestro Dios. El que ama verdaderamente a Dios implica que se somete al señorío de Jesucristo como autoridad suprema de su vida. El que ama verdaderamente a Dios implica que se somete al señorío de Cristo como la autoridad suprema de su vida. Nosotros somos cristianos porque hemos renunciado a nuestra autonomía, a nuestra independencia y nos hemos sometido al señorío de nuestro Señor Jesucristo. En esas circunstancias es que podemos entender que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Juan nos enseña por medio de su primera carta lo que Jesús dijo. Jesús dijo en los evangelios: el que me ama es el que obedece mi palabra. El que me ama es el que obedece mi palabra. Juan lo expresa de otra manera y lo dice así en 1 Juan 2:5. En cambio, dice Juan, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece a su palabra. En cambio, repito, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. La palabra de Dios. Creer en Él. Y ahí nos damos cuenta, al obedecerle a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, que somos personas que amamos a nuestro Dios. En Cristo tenemos la esperanza de que nada nos separa del amor de Él, incluso en las peores tribulaciones. En Romanos 8, versículo 35 dice: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Pasamos alguna vez tribulación? ¿Pasamos alguna vez angustia? ¿Hemos sido perseguidos? ¿Hemos pasado hambre? ¿Indigencia? ¿Peligros? ¿Hemos sido tratados con violencia? Seguro. En algún momento sufrimos esto. Pero sin embargo, estas situaciones las vencemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ama. Cuando pensás que no hay esperanza, recordá esta historia. Jesús nos ama y tiene poder para librarnos de la enfermedad. Y si Él decide no hacerlo en el tiempo que nosotros queremos, es porque Él tiene algo más para bendecirnos conforme con su propósito
para gloria, como pasó con Lázaro. Recordá esta historia cuando estás pasando por algún momento difícil, estás orándole y pidiéndole a Dios que Él te saque de eso. Recordá que en un tiempo Él lo va a hacer, en su tiempo. Esta es una lección clave para nosotros. Dios está siempre dispuesto a atender nuestras oraciones. ¿Amén? Está dispuesto. Nuestro clamor está dispuesto a escucharlo y a contestarnos. Y no hay ninguna lágrima que derramemos que pase desapercibida por nuestro Dios. Dios le dijo a Moisés, vení ahora, porque hay una urgente respuesta de parte de Dios que te tengo que dar. Y porque a veces cuando yo clamo no viene la respuesta tan en el momento preciso. En el momento preciso va a venir, digo, cuando yo la deseo, porque Dios está preparando una bendición mucho más grande de la que vos esperás. Dios te va a sorprender. Vivimos en un mundo de dificultades financieras, laborales, en un mundo con relaciones rotas entre unos y otros, enfermedades, experiencias dolorosas. Sí es cierto, pero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por aquel que nos amó, por nuestro Dios. Él nos da la fuerza necesaria para salir adelante. ¿Qué quiero decir? Hay una muy buena noticia. Dios tiene el poder para vencer todo esto y mucho más en nuestro favor. Hermanos, Elías estaba muriendo de hambre y Dios le mandó cuervos por la mañana y por la noche, por la mañana y por la tarde, con carne y pan en sus picos para alimentarlo, para alimentar a Elías. Y todos sabemos perfectamente, hermanos, que el cuervo es un ave que come carne. No fue diseñada para transportar el alimento hacia otros. Pero bajo el orden de Dios, los cuervos sin saber respondieron, tomaron la carne y tomaron el pan y se lo llevaron a Elías porque estaba hambriento. Esto es un milagro de parte de Dios. Y no te niegues a los milagros de Dios, porque lo que hizo Dios en el pasado lo quiere hacer en el presente. Y lo quiere hacer con vos y conmigo, porque somos su pueblo, como Él llamó a los hebreos en Egipto. Fíjense en esto. En medio de una nación donde escaseaba el alimento, no había alimento. La harina y el aceite no escaseaban para la viuda de Sarepta, una mujer que ya estaba a punto de morir. Dios se presenta y le da todos los recursos que necesita para poder vivir en ese tiempo de tanta escasez, porque Dios así lo depuso. Hay un hecho extraordinario en la Biblia, dificilísimo de comprender. Ni los que estudian los astros, el cosmos, lo pueden entender y saber qué pasó en ese día. Pero la realidad es que Josué estaba peleando contra su pueblo enemigo y dice que estaba llegando la noche, y en esa época, ahora en la noche se puede combatir, se puede atacar al enemigo, pero en esa época si no había luz no se podía, con las armas que había, flechas y arcos y espadas. Entonces Gedeón necesitaba tiempo para batir completamente a sus enemigos. Ora y le da una orden al sol y le dice: sol, detente. Y le dice a la luna: luna, detente, en Gabaón y el valle de Ayalón, donde estaban peleando. El sol se detuvo, la luna se detuvo y ellos pudieron terminar con esa batalla que habían empezado. Durante 24 horas el sol estuvo en un lugar y la luna también, porque se detuvieron. Ustedes saben que si yo me paro por 24 horas en un lugar y cuando está el sol
Cuando es de día, el sol está ahí. Si yo me paro y me quedo quieto, la sombra se va corriendo, se va moviendo a medida que el sol se va desplazando. Ahí la persona que estaba parada, esa sombra se quedaba tal cual era, porque el sol se detuvo. Y la luna también. Este es un evento milagroso que interpreta la demostración del poder de Dios para cada uno de nosotros. La fe de Gedeón fue la respuesta que Dios le dio, la oración fue respondida por Dios y su protección de Israel fue la conquista que ellos lograron. Y Dios movió al cosmos. En realidad, Gedeón le habló al sol y a la luna, realmente quien intervino ahí fue nuestro Dios. Y detuvo todo. El otro día ayer estaba escuchando a un científico que decía que la ciencia y la religión o Dios se entienden perfectamente. Y él estaba diciendo de que, hablando acerca de la velocidad de la luz, ustedes saben que Dios creó todo el universo y todo lo que vemos. Y él decía que la velocidad de la luz es de 300 millones de metros por segundo. 300 millones de metros por segundo. En 8 minutos llega del Sol a la Tierra. Y él decía que si esa velocidad se llegara a desacelerar un poco nada más, sufriríamos un desastre sobre la faz de la Tierra. Nada más que un poquito lenta. Sería un serio problema para la organización del universo. Imagínense lo que pasaría cuando el Sol y la Luna se detienen. Una catástrofe. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios tiene el control del universo. Cómo es que Él gobierna todo y que aún deteniendo algo en el cosmos, no pasa nada acá en la Tierra, porque Él precisamente lo que quería era responderle al pedido de su hijo Josué y llevar adelante esa batalla que estaban librando, y los protegió y los llevó a la conquista. Miren todo lo que Dios mueve en favor del hombre. Los tengo pensando, ¿no? Nadie entiende este fenómeno. Tratan de explicarlo. Ahí la NASA una vez tuvo que tomar en cuenta este fenómeno para explicar cuestiones en el cosmos, el tema de que se detuvo el Sol y la Luna. Hermanos, el hecho de que no le encuentres explicación a estos milagros no debe ser una excusa para que dejemos que esto atente en contra de nuestra fe. No tenemos explicación para esto. Pero así como Jesucristo vino en forma de hombre y murió en la cruz y por fe lo vemos, todos estos milagros que les he comentado y muchos más que hay, sucedieron porque Dios así lo dispuso y lo hizo en favor de cada uno de nosotros. No te atrevas a dudar del poder de Dios. No te atrevas. Él, a escuchar tu clamor y el mío, nos responderá. Y lo hará en el momento oportuno, porque Dios escucha el clamor de cada uno de nosotros, porque Él es un Dios viviente. Volvamos una vez más al Salmo de David, del Salmo 23, porque dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero quiero ahora concentrarme en el valle de sombra o de muerte. Puede verse como una metáfora de la situación peligrosa que David enfrentó. Él tuvo una lucha feroz en contra de Goliat. Sus batallas en el campo de batalla eran batallas difíciles de llevar adelante. Sufrió persecución tratando de salvar su vida porque Saúl lo perseguía para matarlo. Tuvo luchas personales
conductas personales con las cuales también tuvo que luchar. Y sin embargo, en todas estas circunstancias, David encontró consuelo y seguridad en la presencia y la protección de Dios. Y nosotros debemos encontrar en Dios su protección y seguridad. Él dice algo importantísimo acá. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué no tenía mal alguno? Porque Dios estaba con él. Dios estará conmigo, él dijo. ¿Y por qué no tomamos dimensión en esto? No es que Dios desde su majestuoso trono dorado nos mira desde el cielo y manda expresiones de aliento. Vamos, vamos, no aflojes. No es eso. Está en el conflicto, Él está en el conflicto contigo y conmigo. Él atraviesa la tormenta contigo y conmigo. Él camina en el barro contigo y conmigo. Y cuando tus fuerzas se debilitan, cuando tus brazos están por ceder, en ese momento Él te carga en sus brazos para que sigas adelante. Y fíjense que David no se detuvo en el valle de sombra de muerte, porque él dice mientras andaba en el valle de sombra de muerte, él siguió la marcha. Por eso te animo a que no te detengas frente a la adversidad, no te detengas frente al miedo o el terror, la angustia, el fracaso, no te pares ahí. Si no seguí avanzando con el tomado de la mano de Dios. A veces nos quiere detener la depresión, la decepción, el fracaso. Eso nos quiere detener, pero no te detengas ahí. Seguí la marcha confiando en tu Dios. Y este Dios viviente del cual estamos hablando, tiene un propósito para esta iglesia y para todas y cada una de las iglesias. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero propósito de la iglesia? No se trata solo de un lugar que asistimos cada semana, sino que es un lugar donde se despliega la verdad de Dios. Ahí Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, 14 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Acá está revelando el papel crucial que la iglesia tiene delante de la sociedad. Ser columna es ser un soporte de algo que está arriba. Es sostener. Y baluarte es dar a conocer. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad que debemos defender y sostener y la verdad que debemos dar a conocer. Este pasaje nos invita a redescubrir la importancia de la Iglesia y su función en la prevención y la proclamación del Evangelio, que fue el entrenamiento que tuvimos anoche, aquellos que pudieron estar presentes, preparándonos para proclamar el Evangelio de Dios. Y esta preservación del Evangelio y la proclamación del Evangelio lo hacemos porque tenemos un Dios que vive y un Dios de milagros y un Dios que puede hacer cosas y quiere hacer cosas que ni nos imaginamos para nuestro beneficio. Te voy a invitar ahora que te pongas de pie por un momento. Cerra tus ojos para no distraerte. Sé que como iglesia hemos estado pasando varias semanas difíciles como iglesia.
hemos tenido que clamar y buscar la dirección de Dios en cada cosa que íbamos haciendo, que íbamos hablando, que íbamos organizando. Pero no cabe duda que Satanás quiso lastimarnos. Toda oportunidad que Satanás tiene de hacer estragos en la vida personal o en la vida de una iglesia, se va a meter y va a tratar de destruir lo que se está construyendo. Pero Dios nunca abandonó a su iglesia ni lo hará. Y donde hay hombres y mujeres de bien como en esta iglesia, Dios siempre nos va a ayudar para salir adelante. Estamos llegando al final de ese valle de sombra de muerte. Está quedando atrás. Y no es una expresión de deseo, es una realidad de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y Satanás fue avergonzado. Fue avergonzado. Y hermanos, saben que cada vez que pasamos momentos de crisis, de dificultad, es porque Dios quiere hacer algo en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando una familia está en dificultad, nosotros lo hemos estado y seguramente ustedes también, porque es difícil que no tengamos crisis. Pero ahí Dios está permitiendo que nuestra fe crezca. Que podamos confiar y poner nuestra confianza en Él, porque Él nos va a dar la victoria. Por eso te decía que cuando estamos pasando por algún momento difícil, recordemos ese pedacito de historia en la Biblia de lo que pasó con Lázaro y sus hermanas, como tantas otras situaciones de milagro que la palabra de Dios nos habla de ese poder maravilloso que tiene nuestro Dios en favor de cada uno de nosotros. Y Dios escuchó tu clamor y el mío. Y con la fe que hemos depositado en Él, con la ayuda del Espíritu Santo, seguiremos caminando adelante con fe, con seguridad y confianza, y serle fieles a Dios para que todo aquello que Él quiera hacer lo pueda hacer en medio nuestro. Yo no sé por qué situación estarás pasando, estarás transitando, si hay tribulación, angustia, persecución, algún peligro, no sé qué podrá ser. Pero la verdad que la palabra de Dios nos da una promesa y una palabra de esperanza, que sobre todo esto saldrás victoriosa y victorioso por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos amó, que tanto nos amó. Por eso yo te invito ahora a que ores. Orar es hablar con Dios. Y si hay un pedido en tu corazón que le querés hacer en esta hora, sea lo que fuera, no sé, hacéselo. Hacéselo porque siento muy profundo en mi corazón que Dios tiene lista la respuesta para soltarla sobre tu vida. Así como Él hizo en el versículo que leímos del capítulo 3 de Éxodo, que había una urgencia de ir a responderle a ese pueblo que estaba sufriente.
De la misma manera, Dios quiere ahora actuar en nosotros porque necesitamos urgente que Él nos esté cambiando, transformando, ayudando, sanando heridas, sanando corazones. Tal vez trayendo orden en alguna confusión que podamos tener. Este es el momento. Deja todo en las manos de nuestro Dios. Dejémoslo ahí para que Él nos guíe, para que Él nos hable. Tal vez hay tiempo, hace mucho tiempo que venís orando por algo para que suceda en la vida de alguien, por una persona o tal vez por una situación que estás pasando difícil, por un anhelo que hay en tu corazón. No desmayes. No desmayes, no bajes los brazos. No desistas. Seguí orando. Seguí confiadamente buscando en Dios. Que Él en su momento te va a dar la respuesta. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Y yo, Padre, pongo delante tuyo ahora a cada familia aquí presente y pongo también a la familia detrás de ellos, a la familia representada en este lugar por medio de los que estamos acá. Porque todos tenemos necesidades de respuesta de parte de Dios, de aquellos que son seres queridos, seres que amamos y que están pasando por alguna dificultad. Anhelamos que caminen en los caminos de Dios y por eso estamos orando. No te desalientes, hermano, hermana. Confía en ese Dios viviente que todo lo puede, que responde las oraciones de su pueblo, que está ahí para sacarte de ese momento difícil. Nuestro Dios viviente se reunió con nosotros en este lugar. Y no nos trajo porque sí. Nos trajo para responder a nuestras necesidades. Él quiso que sepas. Él quiso que sepas que es un Dios de milagros. Él quiso que sepas que te ama y muchas veces amándonos, estando en un mundo caído, tenemos algún sufrimiento, algún dolor, alguna pérdida, alguna situación que nos pone mal. Pero Él está ahí para respondernos y respondernos bien. Prepárate ahora, le dijo a Moisés, porque tenés que ir a Faraón, porque quiero sacar a mi pueblo hacia la libertad. Presentate delante del Señor y decile: Señor, aquí estoy. Sé que eres un Dios de milagros, un Dios que a través de la historia ha mostrado su poder, su fuerza, su capacidad de transformar las cosas a nuestro favor. Pero no solo eso demuestra su poder, sino que demuestra ese amor tan profundo que Él tiene por cada uno de nosotros. Un amor sincero y verdadero que lo moviliza a Dios para hacer lo necesario para que nosotros seamos favorecidos. Me gustó cuando nuestra hermana Mariana estaba dando su testimonio
Y después de un tiempo de indagar y de buscar, dijo, ahí entendí la paternidad de Dios. Ahí entendí que verdaderamente Dios es mi papá. Es mi papá. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Dios, que tanto nos ayuda, aún sin darnos cuenta. Gracias por ayudarnos en esta iglesia, Dios, como cuerpo de Cristo que somos. Gracias por ayudarnos. Y seguimos necesitando más de ti, Dios. Espíritu Santo, llénanos más y más. Si así lo deseas, pone tus manos hacia el frente como recibiendo un regalo, recibiendo algo. Para que el Espíritu Santo ahora llene todo tu ser. Espíritu, alma y cuerpo, llénanos, Espíritu Santo, ahora. Creemos en tu palabra. Entendimos en el mensaje que nos has traído hoy. Dios de milagros. El Dios que vive en favor de su pueblo. El Dios que se agrada en escuchar nuestras oraciones. El Dios que nos trae seguridad y paz. El Dios que aunque no nos responda rápidamente, Él mira que esperamos confiados. Y esto a Dios le agrada mucho. Ahí está mi hijo, mi hija, confiadamente esperando mi respuesta. Y en el momento oportuno la soltaré sobre ella. Por eso somos un pueblo esperanzado. Somos un pueblo que vivimos de esperanza en esperanza. Porque las cosas que van surgiendo y las cuestiones que necesitan ser resueltas, estamos esperanzados y seguros que Dios, nuestro amado Dios, las va a responder. Sí, Jesús. Llénanos, Espíritu Santo, con tu presencia. Llénanos ahora. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti. Y en este silencio, Espíritu Santo, sopla en cada corazón ese soplido de aliento, de vida. Ese soplo celestial que tanto bien nos hace. Muchas de las cosas que hemos pedido no han sido respondidas, pero la respuesta llegará en el tiempo oportuno. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Señor, nos rendimos ante tu señorío. Decile si querés y declarale al Señor: Señor, renuncio a mi autoestima, renuncio a mi independencia y me someto al señorío de Cristo Jesús. Ahí es donde Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. En Dios hay autoridad y esa autoridad nos fue delegada para utilizarla en todas las cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra. Padre Dios del cielo, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por el mensaje que has dejado en nuestro corazón. Queremos honrar tu nombre, bendecirte, exaltarte. Y gracias, Dios.
Gracias por las experiencias de vida que hombres fieles han tenido contigo en el pasado, porque ahora nos inspiran, nos animan, nos alientan. Y así como hiciste milagros y respuestas inesperadas en el pasado, sabemos que las querés hacer hoy en día. Y por eso estamos atentos a tu voz, atentos a lo que vas a hacer, porque será bueno, porque todo vendrá de tu bondad, de tu compasión y de tu misericordia por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias de todo corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén.